Seguimos en el Evangelio según Mateo, vamos a arrancar hoy el capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 17. Mateo 8, del versículo 1 al 17, lea conmigo, luego mantenga su Biblia abierta para seguir junto conmigo la exposición bíblica. Mateo 8, del 1 al 17, dice así la palabra del Señor. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho, y su criado le fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrado en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Bendito Señor, te agradezco por este tiempo, esta reunión. Te ruego ahora por la exposición bíblica, que nos ayudes, nos guíes, nos des entendimiento para comprender estas verdades universales, para poder comprenderlas, las pongamos, creer en ellas y ponerlas en práctica en nuestra vida. Guía todo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es Más que un médico, el Salvador del mundo. Entre las frases del famoso juramento hipocrático que cada médico hace cuando completa sus estudios universitarios, se enuncia entre ellos la siguiente afirmación. Dicen, desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. Es claro que para un médico de vocación, el poder lograr que alguien enfermo se sane es su prioridad y algo por lo que pone todos sus conocimientos y capacidades a disposición. Desea de corazón un médico así que las personas a las que ellos asisten se curen. Ahora, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque justo en el pasaje de esta tarde se va a mencionar a gente afectada con enfermedades y dolencias graves. También se habla de alguien que se preocupó por ellos y los sanó. Pero que era tan impresionante que en su caso no se valió de tratamientos terapéuticos como los actuales, ni aplicando tampoco medicamentos naturales como los que se conocían en aquel entonces. Nada de eso. Solo hizo falta que él los tocara o que hablara y las personas se curaban por completo. Y aunque si bien la Biblia ya desde el Antiguo Testamento nos informa acerca de otras personas que llevaban a cabo sanidades milagrosas, es claro que no hubo nadie como él. Estamos hablando obviamente acerca de Jesús, aquel que, como vimos antes en los textos anteriores que hemos ya estado tratando, enseñó como nunca antes o después de él alguien lo hará respecto de las verdades del reino de los cielos. Pero que también, como el texto de hoy refleja, manifestará el poder de Dios para sanar enfermos de una forma
única en toda la historia. Pero no nos confundamos, no te confundas, por favor. Jesús es más que un médico que vino del cielo. Él es el Salvador del mundo. Sus obras de sanidad innumerables, en todo caso, no son más que una demostración visible de eso. Estas obras hicieron que Dios sea glorificado, pero además, como vamos a ver hoy, daba cumplimiento a lo que ya se había profetizado, como leemos en el texto que acabamos de leer recién, que Él vendría como el siervo de Dios a tomar sobre sí mismo nuestras enfermedades y llevar nuestras dolencias. Mateo retoma el testimonio acerca de las obras de Cristo, que lo había dejado allí antes del capítulo 5, en este caso para que sus oyentes recuerden que detrás de cada sanidad milagrosa que Él llevaba a cabo estaba el poder de Dios en acción. Un poder que refleja tanto su deidad como el propósito por el cual vino a dar su vida por aquellos que necesitaban ser curados de un mal que ningún médico o tratamiento clínico puede tratar, la llaga del pecado. Eso solo puede ser realizado por el Hijo de Dios. Así que te animo a seguirme con atención porque estoy seguro que este sermón puede ser de mucho ánimo y edificación para tu vida. El tema del sermón es el siguiente: el poder de Jesús para sanar enfermos confirma que es el Mesías. Este es el tema que vamos a ver hoy. Repito, el poder de Jesús para sanar enfermos confirma que es el Mesías. ¿Cómo es ese poder? El pasaje menciona 3 características. Es un poder que elimina lo oprobio, es un poder que obra por fe y es un poder que atiende sin distinción personal. ¿Está bien? ¿Me siguen bien? Vamos a ver entonces estas características. La primera, dijimos que este poder es un poder que elimina el oprobio. El texto arranca con el relato de lo que aconteció luego de que Jesús concluyera con el Sermón del Monte. Lea nuevamente conmigo ahí, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Si bien, como vimos en su momento, algunos eruditos coinciden de que el Sermón del Monte, tal como aquí Mateo lo presenta, puede tratarse de una recopilación de sermones que Jesús fue dando y que fueron lo que aquí Mateo como que recopila, algunas porciones en particular que él define recordar, se puede dilucidar que la historia presentada aquí aconteció luego de que Cristo llevara a cabo una de esas predicaciones en lo que llamamos el Sermón del Monte. Se informa entonces que estos eventos pasaron luego de que descendió del monte, luego de haber predicado. Ahora, ¿cuáles fueron estos eventos? Dice el texto que primero, que mucha gente le seguía. Es indudable que las palabras de Cristo fueron impactantes, tal como notamos en los versículos anteriores. ¿Se acuerdan? La gente se asombraba de esto. Y eso produjo que gran cantidad de personas se identificaran, al menos temporalmente, como discípulos o seguidores de Él. Ahora, con toda esta multitud siguiéndolo, como hemos leído en la historia, es que aconteció la aparición de un personaje particular. Dice allí el texto que un leproso vino a Él. Y usted sabe, si no lo sabe, por ahí puede entenderlo, que la lepra, o también llamada enfermedad de Hansen, es un trastorno causado por una bacteria que, entre otros aspectos, afecta principalmente los nervios periféricos del cuerpo y la piel. En sus complicaciones más graves genera desfiguración corporal, deformidad como escamas o úlceras en la piel y discapacidades varias, entre ellas, por ejemplo, en la vista. Era una enfermedad contagiosa y por eso en tiempos antiguos se definía la aislación de las personas con lepra en casos extremos. En los últimos años, gracias al Señor por los avances de la ciencia, ya hay medicamentos que detienen el avance de la enfermedad dependiendo de cuán pronto se detecte y diagnostique. Pero en tiempo de Jesús y años antes también, porque esta enfermedad se cree que es muy antigua, ya desde la época del Imperio Egipcio, algunos dicen, generaba que los afectados sean apartados de las ciudades y pueblos. Si bien existían otras enfermedades también severas, en particular la lepra era la que originaba el mayor aislamiento social. La ley de Moisés era cuidadosa en dar las pautas precisas sobre cómo atender este flagelo.
Los mandamientos de apartar a los leprosos no se debían en sí a una discriminación injusta de ellos, sino considerando que en aquel momento no existían remedios o tratamientos eficaces y entonces la posibilidad de contagio justificaba ese cuidado. Por ejemplo, hay varios textos, pero por ejemplo allí en Levítico 13, versículo 45 y 46 se da algunas pautas que son bastante fuertes, pero que era para cuidar a la gente. Dice allí, por ejemplo, en Levítico, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embosado, quiere decir puesto todo un trapo alrededor de la cara, la nariz, en las zonas aéreas. Él iba a pregonar, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. La cuestión, hermano, es que la lepra se volvió tan desagradable para el pueblo de Israel que los leprosos fueron en general arrastrados a la segregación de la sociedad. Un erudito comenta algunas cuestiones acerca de esto. Escuche, dice así: los leprosos estaban legalmente condenados al ostracismo y se les prohibía vivir en comunidad alguna con sus hermanos israelitas. Por ejemplo, allí se menciona en Números capítulo 5, versículo 2. Dice también este erudito, entre las 71 profanaciones que el judaísmo antiguo consideraba, la lepra era solo superada en gravedad por el tocar un cadáver. El Talmud, un código de leyes antiguo, prohibía a un judío acercarse a un leproso a menos de 2 metros y si el viento soplaba, el límite era de 50 metros. Aunque la lepra avanzada por lo general no es dolorosa, debido al daño que provoca en los nervios, desfigura, debilita y puede ser repulsiva en extremo. Un antiguo rabino, dice este escritor, llegó a decir que cuando veo a los leprosos, les lanzo piedras para que no se me acerquen. Tremendo. Otro aseguró: yo no comería ni un huevo que fue comprado en una calle donde hubiera estado un leproso. Lamentablemente, como en todas las cosas, a causa del pecado, los judíos despreciaban a los leprosos al punto que la enfermedad se terminaba transformando en un estigma social. Pero aquí viene la primera cuestión interesante en la historia. Piense conmigo, es realmente llamativo que justamente la primera enfermedad que el pasaje menciona que Jesús va a tratar, ¿cuál es? Una lepra, un leproso. No porque literalmente fuera el primer acto milagroso de Jesús en su ministerio, sino porque es evidente que Mateo lo trae primero a colación para dejar algo en claro, que es un poco lo que vamos entendiendo, que aquellos que eran rechazados por otros eran recibidos por el Señor. Él iba a mostrar compasión por aquellos que estaban viviendo bajo el oprobio y la vergüenza de una vida destrozada. Incluso aquellos más desamparados como podía ser este leproso. Esta es la primera característica que el pasaje menciona del poder de Jesús para sanar enfermos que lo confirman como el Mesías. Es un poder que elimina el oprobio. Ahora bien, prestemos atención a algunos detalles del relato que ilustran mejor, que explican mejor este primer concepto. Veamos primero cuál fue la actitud del leproso. Dice aquí el texto que él se acercó a Jesús y lo reconoce como Señor, dice. No se nos cuenta cómo el leproso se enteró de él, si lo escuchó enseñar a Jesús o si alguien le comentó acerca de él, pero sí observamos que la vergüenza de su condición, que hacía generalmente que ellos estuvieran vedados a andar cerca de la gente, no lo detuvo en ningún momento para acercarse a Cristo. Él se acerca a Cristo. Lo único que le importó en ese momento era una esperanza que se empezó a generar en él de recibir algo que tanto anhelaba de aquel a quien él identifica como Señor. Ya hemos hablado, ¿se acuerdan la vez pasada? De que si bien no todo el que diga Señor, Señor es alguien que va a entrar en los reinos de los cielos, un requisito de aquel que entra es alguien que reconoce a Jesús como Señor. Y esta persona reconocía a Jesús como Señor. Así que este leproso se postra ante el Señor. Esta es una señal, un símbolo de adoración que terminó de revelar justamente el que lo estaba reconociendo como Señor. Impacta también su palabra, dice,
el leproso, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No solo declaró la soberanía de Cristo, sino que de acuerdo con eso supo que como rey, que como Señor, el hecho de recibir algo de su parte iba a depender de su voluntad. Por eso le dice, si quieres. A un soberano no se le exige, no se le reclama altaneramente. Se le reconoce su dignidad y se apela a su buena voluntad. Pero hay otro detalle también interesante. El leproso afirma que como Señor, que era Jesús, reconocía que también tenía poder para librarlo de la situación que estaba padeciendo. No solo dice, si querés, en tu voluntad está poder limpiarme, sino justamente esto de decir, si quieres, puedes limpiarme, es reconocer que él podía hacerlo. Por eso se lo pide. Pero también, y es muy interesante, aquí afirma abiertamente, si quieres, puedes limpiarme. Y aquí es interesante esto, porque él no le dice, si quieres, puedes sanarme, sino que lo pide es que lo limpie. Muy interesante la palabra que utiliza. Lo que puede dilucidarse en esta diferencia es que el leproso no buscaba simplemente la curación de su organismo, de su cuerpo. También que sobre todo a través de eso él pudiera librarse para siempre de la afrenta social que este problema físico le causaba. No quería simplemente ser curado, quería ser librado de todo esto que él estaba viviendo. Y sabía que Jesús podía lograr eso también. En definitiva, lo que este leproso estaba rogando podría leerse así: sé que sos el Señor y que como tal no hay nada imposible para vos. Por lo tanto, te pido, si es tu voluntad, que puedas limpiarme de esta mancha que ha arruinado mi vida. Ya no deseo más este oprobio sobre mí. Si quieres, por favor, límpialo. Esto es lo que le estaba pidiendo este hombre. Y creo que el pedido tan desesperado llega a emocionarnos, nos ponemos a pensar en este hombre tirado delante del Señor pidiendo esto, pero también nos emociona en cierta manera la respuesta de Cristo. Él extiende la mano, dice allí el texto, lo toca y le dice, quiero, sé limpio. ¿Se imaginan ese momento? Otros se hubieran horrorizado ante la aparición de este hombre. Probablemente la multitud alrededor estaría horrorizada. Probablemente alguno que otro habrá gritado cuando el leproso apareció. Pero Jesús no lo hace. A mucho menos nadie se le hubiera ocurrido ni por asomo siquiera acercarse mucho a un leproso, sabiendo que de acuerdo a la ley de Moisés que iba a quedar ceremonialmente impuro. Pero este caso era especial. El leproso no estaba delante de un médico o un sanador cualquiera, sino que estaba delante del Mesías, del Dios que se hizo carne. La pureza del Señor no podía ser contaminada por la impureza física de este hombre, e incluso todo termina siendo al revés. La luz radiante llegó a las tinieblas y por su poder al instante su lepra desapareció. Sin lepra no había impureza ceremonial o física, por ende Cristo no se contaminó. Pero pensemos por un momento en lo extraordinario que fue el milagro en sí. Jesús tocó la piel de este hombre y la bacteria que producía la enfermedad, junto con los trastornos que habían producido sobre la vida de esta persona, desaparecen todo por completo. Imagínense esa situación. Recuerde que muchos de los efectos de esta enfermedad se veían, notaban claramente de manera exterior. Imagínense todo eso de repente desapareciendo. Jesús toca la piel y esto empieza a cambiar. Y no quedaron rastros de la lepra. Piensen en la escena, ver que un hombre deforme, marchito, cubierto de escoriaciones, abandonado, de repente es como que vuelve a erguirse con brazos y piernas perfectas, con el rostro libre de escamas,
con el cabello que se restaura, con una voz normal y ojos que de nuevo vuelven a brillar. Imagínense ese milagro en ese momento. Hermanos, los avances sorprendentes de la medicina moderna palidecen al lado de esta restauración milagrosa. Ocurre un hecho que la gente alrededor se habrá asombrado. La demostración de su poder y bondad acontecida no hizo ni más ni menos que reflejar la identidad de Jesús. Como Mesías Salvador había venido a tratar amorosamente con vidas humanas, como la de este leproso, personas por las cuales tiempo después él iba a morir también en la cruz. Hablando acerca de la administración de Jesús hacia el leproso, un comentarista explica lo siguiente. Escuche, muy atento, me parece precioso lo que dice. La ley mosaica prohibía a los judíos tocar un leproso porque éste era inmundo. Hacerlo era exponerse a contaminación tanto ceremonial como física. No podían ayudar a un leproso tocándolo porque solo se dañarían a sí mismos. Sin embargo, los leprosos ansiaban el toque de otro ser humano. En su aislamiento y estigma social, sin duda habrían dado cualquier cosa por un contacto, aunque fuera muy breve, con alguien que no fuera otro leproso. Jesús pudo haber curado con una sola palabra, como hizo en muchas otras ocasiones, pero mostró obviamente algo al tocar a este hombre. Ese simple acto en sí fue asombroso, dice este autor, no en el sentido de ser sensacional o espectacular, como los supuestos milagros de muchos curanderos modernos, sino simplemente en el hecho de que el Hijo de Dios condescendió amorosamente a tocar un marginado de marginados, a quien ningún otro hombre ni siquiera se acercaría. Finalmente Jesús ordena al leproso curado dos cosas: que no le dijera nada de lo que él había hecho con él, y que fuera con el sacerdote, quien como autoridad religiosa debía certificar la limpieza y darle, por así decirlo, como la alta médica, llevando la ofrenda que Moisés mandó a la ley para los casos de sanidades de lepra. ¿Qué es lo que procuraba Jesús con esto? Bueno, en cuanto a que no dijera nada, podemos pensar que no deseaba que su fama se propagara desmedidamente y que eso de alguna manera entorpeciera el ministerio de él, que no era simplemente sanar enfermos. Por ejemplo, allí en Marcos 1, 36 y el 38 se nos refleja lo que aconteció luego de que una sanidad de muchas personas aconteciera. Dice allí en el capítulo 1 que él sana Jesús a varias personas y luego durante la madrugada él sale del lugar donde estaba y empieza a buscar lugares donde orar en la soledad. Y dice allí capítulo 1, versículo 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. ¿Por qué lo buscaban todos? Porque buscaban sanidad. Y él le dijo, no, vamos a los lugares vecinos para que predique allí también, porque para esto he venido, no es simplemente para sanar. Así que por eso creo que él le dice que no lo divulgue, pero también con el hecho de que vaya el sacerdote con la ofrenda, ratifica que él no había venido a rebelarse contra la ley, sino a cumplirla, como ya vimos, ¿se acuerdan en su momento? Capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Sabemos, usted lo recuerda, lo ha visto conmigo, que aunque él se expresó abiertamente en contra de la enseñanza rabínica falsa, Jesús era completamente respetuoso y obediente a los mandamientos verdaderos de la palabra de Dios. En ese tiempo, aún todavía con el antiguo pacto vigente, lo correcto era que un sanado de lepra llevara una ofrenda y Jesús no iba a desalentar a las personas que no cumplan con la ley de Dios. Él honraba en todo a la voluntad de Dios. Ahora, pienso, ¿no?, en la historia en sí, que aquí justamente el testimonio de Mateo buscaba llevar a la reflexión a sus propios oyentes y obviamente también lo deberíamos pensar nosotros. ¿Qué valor en este concepto el argumento aquí el autor tiene para nuestras vidas? Hermanos, es obvio y evidente, no hace falta aclararlo, pero sabemos que la lepra no es lo mismo que el pecado. Si bien para la época de Jesús no había cura para esta enfermedad, hoy sí ya hay tratamientos efectivos y lo cual puede tratarse. En cambio, para lo segundo, para el pecado, no hay medicina, no hay cura posible, ni en aquel tiempo
ni ahora fuera de la obra de lo que Cristo puede hacer. Por eso decimos que es diferente. Pero aunque sean diferentes, sí hay un aspecto en el que podríamos encontrar un punto de encuentro y que nos ayuda a reflexionar. Así como decía recién que en el primer siglo la lepra generaba oprobio y vergüenza y privaba a los infectados de la posibilidad de vivir en libertad, el pecado, hermanos, provoca un efecto similar que no puede evitarse hasta que seamos limpiados por Cristo. La experiencia del leproso no es distinta a la de que cada uno de nosotros, cuando estábamos lejos de Dios, al ver nuestro pecado y algunas de sus consecuencias lamentables, como el oprobio que nos causaba, en humildad también vinimos al Señor y apelamos a su misericordia. En ese sentido no fue distinto. Al ver nuestra condición, nosotros también dijimos al Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Que en su bondad Él quiso limpiarnos y efectivamente lo hizo. Él nos limpió de nuestro pecado. Solo Él podía hacerlo porque Él es el único Salvador. Un creyente no puede andar a diario en otra forma que no sea en asombro y gratitud por la obra que Cristo ha hecho en su vida. Estábamos en afrenta, hermanos, indignos ante Dios, afligidos por esta gran carga que había sobre nuestros lomos y de lo que no podíamos librarnos, hasta que un día nos presentamos ante su presencia con toda nuestra vergüenza e indignidad a rogarle que Él hiciera algo por nosotros. Y su respuesta, como aquí se menciona Él misma, Él dijo, quiero hacer algo, sé limpio. Y así fue. Y por lo tanto ahora somos libres para vivir por Él y para Él. El relato en esta sección nos deja al menos 2 lecciones más también. No solo se espera humildad y contrición por nuestro pecado al comienzo de nuestra vida cristiana, debemos mantener esa misma actitud durante todo el recorrido. Cada día nuevo, cuando nos acerquemos a Cristo, lo hacemos recordando que si somos recibidos no es en base a nuestra dignidad, sino a su misericordia y su bondad, hermanos. Todos los días nos recordamos eso. Nos presentamos con libertad, pero solo por sus méritos y no los nuestros, por su obra y no por las nuestras. Como dice el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es por Él que podemos entrar, hermanos. Siempre será así que podremos disfrutar de comunión con Dios, por lo que Cristo hace por nosotros. Pero también recordemos lo que Jesús mandó al leproso luego de sanarle. Le dijo que vaya y cumpla con la voluntad de Dios. Hermanos, claramente no somos salvos por nuestra obediencia, pero la obra de gracia que Cristo ha hecho no es para que ahora nosotros hagamos lo que nosotros queramos, sino para que nos sometamos a los mandamientos del Señor revelados en su palabra, como un acto de gratitud y adoración hacia aquel que nos ha librado para siempre de la condición lamentable en la que estábamos lejos de Dios. Así que dijimos que la primera característica es un poder que libra del oprobio. La segunda característica del poder de Jesús es un poder que obra por fe. El pasaje prosigue contando sobre lo que aconteció luego de la sanidad del leproso. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Recordando un poco el contexto, hermanos, sabemos que Jesús en ese tiempo de su ministerio
había escogido a Capernaum como lugar estratégico a partir del cual él se movía a las regiones circundantes. Capítulo 4, versículo 13 dice, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Es de regreso a Capernaum que aquí Mateo escribe que otro personaje peculiar le salió al encuentro. Es muy interesante. Primero un leproso, inesperado, y ahora otro encuentro inesperado, un centurión. A ver, esta clase de hombres pertenecían a un grupo de gentiles que servían como oficiales para el Imperio Romano, que de acuerdo a su rango tenía a cargo o 100 soldados o 50. Por eso se le llamaba centurión, generalmente porque tenía 100 soldados a cargo. Eran militares a los que generalmente los judíos odiaban al considerarlos como herramientas en manos del gobierno opresor romano. Era habitual que los centuriones eligieran soldados a su cargo entre los mismos residentes extranjeros en la región, lo que generaba un desprecio mayor en la población judía en general. Claramente no eran queridos, pero aunque estos hombres, los centuriones, no eran adeptos a la fe judía, es muy interesante porque en este caso en particular nos encontramos con uno que es especial, justamente. De hecho, es muy llamativo porque aunque el contexto general es que los centuriones eran odiados, en general casi todas las menciones que se hacen de centuriones en el Nuevo Testamento son favorables. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, en el libro de los Hechos hablan de otro centurión, Cornelio, otra persona también que temía a Dios? Muy interesante que los que se mencionan sean así. También vemos por el relato de Lucas que era alguien respetado por la ciudad debido a sus actos bondadosos con los judíos. Allí en Lucas capítulo 7, versículo 2, este es un relato paralelo a la misma historia, dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. También por este otro pasaje paralelo nos enteramos con más detalle que cuando Mateo en su pasaje refería que el centurión vino a Jesús, en realidad lo hizo por medio de intermediarios judíos, lo cual no es que cambie la idea de Mateo, sino que la complementa, nos da más detalle. Enviar a personas en nombre de uno mismo, en aquel entonces era considerado como que uno mismo se presentaba. Ahora, ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué no fue él personalmente y manda a unos allegados judíos? Bueno, probablemente porque este centurión se sentía indigno espiritualmente de acercarse a Jesús. Él podría pensar que sería rechazado debido a su condición de militar romano. Y no solo eso, sino mucho más considerando a su autoridad superior directa. No nos olvidemos que si consideramos la región en la que estaba Jesús, este centurión sería solamente un soldado que estaba bajo las órdenes del famoso gobernador que hablamos anteriormente. ¿Se acuerda? Herodes Antipas era el regente de la región de Galilea, aquel que nos habíamos enterado en su momento, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 4, versículo 12, que era quien había encarcelado a Juan el Bautista, pariente de Jesús, y que aparte lo había encarcelado injustamente, simplemente porque él había dicho de que no le correspondía haber tomado a Herodías, la mujer de su hermano. Entonces, todo esto hacía sentirse al hombre que no era digno y que se sentía como decir, bueno, vayan ustedes, judíos, que quizás él lo va a recibir mejor. Ahora, aunque él tenía todo ese sentimiento, quizá de indignidad, nos podemos preguntar, ¿pero qué hizo igual que este hombre quisiera moverse, acercarse a Jesús de alguna forma? Bueno, el texto nos dice que tenía un criado suyo gravemente enfermo y postrado en cama, y en esto también notamos una actitud muy distinta a la de por aquel entonces. La mayoría de aquellos que tenían siervos o esclavos no los trataban con demasiada bondad. El pensamiento en aquellos años, especialmente entre los gentiles, era considerar a los criados casi como animales, no como personas. Pero a ver, entendiendo que este centurión en particular, por lo que vemos aquí, temía a Dios, evidentemente él tuvo compasión por este siervo que estaba tan mal de salud, un siervo al que él apreciaba.
La historia nos dice, a partir de esta charla que él tiene con estos enviados, que Jesús se compadece y dice, yo iré y le sanaré. Pero de camino hacia la casa del centurión, como se puede ver en el relato paralelo de Lucas 7:6, el centurión manda darle otro mensaje adicional que llama la atención. Manda decirle, habla con Jesús y le dice, Señor, no soy digno que entres a mi casa, solo manda que se haga la obra de sanidad de mi criado y sé que eso va a ocurrir. Y junto con esto, también le da la razón por la que confía que eso va a pasar. Le dice, porque yo también soy alguien que tengo autoridades superiores y también personas bajo mi autoridad. Y sé que cuando mando un soldado a un siervo mío a que vaya y haga algo, va y lo hace sin más. Esto es lo que él argumenta. Ahora, dos conceptos tan claros en la palabra de este centurión. Primero, que al igual que el leproso, él reconocía la dignidad y autoridad de Jesús y por eso le llama Señor, al igual que el leproso. Pero junto con eso, en su argumento indica lo que realmente una autoridad implicaba. Cuando el superior ordena a quienes están bajo su autoridad, ellos cumplen. La obediencia debida es la clave de que esto pase. Bueno, entonces, por ende, al reconocer la autoridad divina de Cristo, sabía él entonces, de alguna manera, que todo en el universo se sujeta a Él, incluido obviamente también las mismísimas enfermedades, sea cual sea, porque no se nos relata cuál era la enfermedad que estaba padeciendo su criado, pero no importa, sea cual sea, se somete a la autoridad de aquel que está sobre todo el universo. Reconocía que el poder del Señor era más que suficiente para obrar milagrosamente en este criado suyo que estaba en condición grave, incluso a la distancia, solo con una orden de parte del Señor. Por eso entendía que no hacía falta que él ingresara en su casa para que el milagro se produjera. Solo con que él lo pidiera, la obra se iba a llevar a cabo. Entendió perfectamente quién estaba delante de él. Y por eso le dice, no hace falta, Señor. Dilo y va a pasar. Hablando acerca de la actitud del centurión, un comentarista explica, el hombre reconocía la autoridad cuando la veía, incluso en un reino al que no tenía tanta experiencia ni comprensión. Sabía que si tenía el poder para hacer que sus soldados y esclavos cumplieran sus órdenes, simplemente dándoselas, los poderes sobrenaturales de Jesús podrían aún con mayor facilidad permitirle que solamente dijera la palabra y eso haría que el criado sanara. Ahora, tan impresionante como fue la declaración del centurión, es la que el Señor da a continuación en el relato, versículo 10, lea conmigo, dice, al oírla Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aunque, hermanos, en su deidad, Jesús conocía los corazones de todas las personas, en su humanidad se nos testifica, es precioso porque aquí se presenta la humanidad de Cristo, en que Él queda asombrado. Esto nos está reflejando su humanidad. Asombrado de que este gentil tuviera una fe tan grande en Él. Por eso Él afirma y dice que ni en todo Israel había encontrado una fe así. Muchos judíos habían creído en Jesús, pero ninguno había mostrado tal sinceridad, sensibilidad, humildad y amor y tanta fe como la de este hombre. El Cristo hombre se maravilló respecto a eso y en estas palabras contundentes expresó algo que dejaba claro un concepto teológico básico. La relación de los seres humanos con Dios no pasa ni por la procedencia social, ni la procedencia racial, ni por identificarse con un grupo religioso, ni por ninguna otra cosa fuera de la fe en Él. Este es el punto, por la fe. El centurión creyó que Jesús era el enviado de Dios y creyó que siendo Señor sobre todos tenía poder como para obrar en la vida de su criado.
Y es significativo porque no importaba que para los judíos en general un hombre gentil como este centurión fuera considerado como un miembro poco importante del pueblo de Dios. Su fe claramente es destacada por Jesús sobre la de cualquier otro que a los ojos de los demás pudiera parecer más relevante. No importaba. Jesús dice, este hombre tiene más fe que todos ustedes. ¿Qué importa que sea centurión, que sea gentil? Ni siquiera importa su nombre. Tiene más fe. Pero además Jesús adelanta que este gentil no estaría solo en cuanto a su fe. Dice que muchos otros como él vendrán, dice, del oriente y del occidente, para sentarse junto a Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los supuestos hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Dicho de otro modo, los gentiles, quienes tenían menos ventaja espiritual y menos oportunidad de conocer la verdad de Dios, como este centurión, mostrarían una mayor respuesta al evangelio que el propio pueblo escogido de Dios. Incluso, aunque quienes lo formaban creyeran ser hijos del reino por la sencilla razón de poseer una descendencia racial de los patriarcas, no importaba. Y Mateo deja en claro en esto, así como antes demostró a través de la genealogía de Jesús que el evangelio vino por medio de la simiente de Abraham, el beneficio del evangelio, que es la salvación, solo se recibe por fe y no por la descendencia genealógica. Abraham, Isaac y Jacob, como dice Jesús acá, no se sentarán en el reino de los cielos por ser judíos, sino por su fe. Y lo mismo le cabe para todos los seres humanos, sean judíos, no judíos, sea de donde sea. Será por fe nomás, solo por fe. Después lee allí usted Romanos capítulo 4, versículo 9 al 12, donde el apóstol Pablo explica un poco sobre esta situación. La cuestión entonces central, hermanos, de esta porción es que el poder de Cristo obra por fe. Fue la confianza del centurión en Jesús lo que llevó a que el Señor obrara en la vida de su criado. Es por fe que Cristo actúa también a favor de todos aquellos que confían en Él. El relato finaliza indicando lo que podría esperarse. Jesús afirma, ve, de acuerdo como creíste, te sea hecho. ¿Y qué aconteció? Que su criado fue sanado en aquel mismo momento cuando Jesús lo dijo, en aquella misma hora. Entonces, la segunda característica del poder de Jesús para sanar enfermos, que confirma que es el Mesías, es que es un poder que obra por fe. Es un poder que obra por fe. Y este concepto que el apóstol presenta es muy interesante. Todos aquellos que esperan recibir algo del Señor deben confiar en Él. Deben hacerlo. O sea, un discípulo de Jesús no puede esperar que Él se agrade de ellos si no tiene esta clase de fe en Él. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto en su momento, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Casi que hasta la misma palabra lo define. Es un creyente, es alguien, imagínense un creyente sin fe. Es una contradicción en sí mismo. Ahora, tal vez alguien puede dudar y decir, pero no es contradictorio que la gracia, no es contradictorio con la gracia que el texto asegure que el poder de Dios obra por medio del ejercicio de la fe. Si es así, ¿no cancela la gracia? La respuesta es que no. La fe en Cristo ratifica la gracia de Dios, porque esta virtud se apoya plenamente en algo que no depende de uno, sino de otro. El centurión confió en Jesús y no en algo en sí mismo. El reconocimiento de la incapacidad personal se reflejó en presentarse humildemente ante el Señor, afirmando la autoridad de Él sobre la enfermedad de su criado, que no solo se extendía a eso, sino a todas las cosas, incluido él mismo. Cuando Él está reconociendo que puede sanar esa enfermedad, está reconociendo que está incluso señoreando sobre su propia vida. Eso es fe.
Por lo tanto, hermanos, aunque el texto no lo diga, porque no nos da más detalle, es evidente que al recibir el milagro, su corazón no se llenó de orgullo, como diciendo, bueno, fue mi fe lo que logró esto, sino realmente, si era fe genuina, otorgó toda la gloria y alabanza a aquel que misericordiosamente atendió su petición, aquel que incluso por gracia otorga esta fe para que sea ejercida, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Así que no hay ninguna contradicción en esto. Es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que Dios sea exaltado. Creo que alguna vez lo he leído en algún sermón, pero me gusta repetirlo porque cada vez que lo vuelvo a leer como que me vuela la cabeza. Miren, nadie mejor que, usted conoce el predicador Charles Spurgeon, explica acerca de por qué la fe no es motivo de jactancia, al hablar respecto a otro milagro en cual también Jesús declaró, tu fe te ha salvado, cuando en Lucas capítulo 18, versículo 42, él sana a un ciego. Escuche lo que dice Spurgeon. La fe es elegida por Cristo para llevar la corona de la salvación, porque, permítame contradecirme a mí mismo, rehúsa llevar la corona. Fue Cristo quien salvó al mendigo ciego, pero Él se quita la corona de su cabeza, tan amada es la fe para Él, y pone la diadema sobre la cabeza de la fe y dice, tu fe te ha salvado. Porque está absolutamente seguro que la fe nunca tomará la gloria para sí, sino que pondrá nuevamente la corona junto a los pies traspasados y dirá, no es para mí la gloria, pues tú lo has hecho. Tú eres el Salvador y solo tú. Entonces, para ilustrar y para proteger los intereses de la gracia soberana y para eliminar toda la vanagloria, le agradó a Dios hacer que el camino de la salvación sea por la fe y no por ningún otro medio. Tremendo, lo vuelve a leer y uno se asombra. Estos conceptos entonces dejan algo de manifiesto para la audiencia de Mateo, así como para nosotros. Así como el poder de Cristo se manifiesta por fe, es que entonces para cada cristiano su vida se encamina por fe. No hay solo que confiar en Él al arrancar la vida cristiana. La fe es el combustible que impulsa nuestra perseverancia. Incluso nadie puede esperar recibir algo de Dios si no confía en Él. Así que sería un error poner nuestra seguridad en lo que sentimos o en el entusiasmo que pongamos. Mucho menos en que las condiciones sean favorables. Claramente no eran condiciones favorables al centurión y aún así cree. El centurión confió incluso en un momento tan difícil de su vida como fue ver en mala condición a alguien a quien apreciaba. Tuvo fe y conforme a su fe el Señor determinó obrar de acuerdo a su voluntad. Así que hermanos, que el testimonio que tenemos aquí sea un ejemplo que nos motive a andar en fe. Finalmente, el poder de Jesús se muestra en que es un poder que atiende sin distinción personal. El texto va terminando presentando algunos testimonios más de sanidad de Jesús. Versículo 14, lea conmigo. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó a la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Notemos dos eventos más que ocurrieron durante ese día. Luego de que Cristo trata con el centurión, siguió su recorrido hasta Capernaum y llegó a la casa de Pedro que se encontraba allí. Ahí se encuentra con la novedad de que la suegra de Simón estaba postrada en cama con fiebre, siendo que en aquel entonces la gente no contaba con remedios antipiréticos a la mano. No es que como ahora que uno tiene fiebre y va, ¿no?, y saca ahí el ibuprofeno, el tafirol. No había nada de todo eso. Por lo tanto, generalmente en un estado febril la gente igual llevaba adelante su tarea, se aguantaba la fiebre, no le quedaba otra. Pero en algunos casos de alta fiebre, ahí sí era factible que alguien podía estar postrado en cama. Evidentemente era una fiebre muy alta que hacía que esta mujer estuviera postrada. Esa era la condición de la suegra de Pedro. Aquí no vemos interacción, a diferencia del otro relato, con nadie. No vemos pedidos puntuales, no vemos declaraciones acerca del señorío de Cristo. Solo vemos a Jesús que nota la necesidad de esta mujer, a la que también aquí vemos que le toca la mano y que dice la fiebre
la dejó. Tal fue esa recuperación que al instante ella se levantó, ¿no? Debe ser de esta gente, de estas mujeres que eran repila, ¿no? Se fue la fiebre y adelante se levantó y empieza a atender a Jesús y a aquellos que habían venido con él, ¿no? Inquieta parece que era la señora, la doña, ¿no? Pero bueno, salió la fiebre, se levanta y empieza a atender a los que estaban ahí. Pero también se dice más tarde, llegada la noche, un indicio que probablemente ese día era un día de reposo y por eso recién a la noche la gente empezó a movilizarse, dice que trajeron a Cristo aquí muchas personas con problemas. Personas endemoniadas, algo de lo cual el apóstol va a tratar con detalle más adelante en el Evangelio, o personas enfermas. ¿Qué aconteció? Que Jesús echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos. Tampoco se mencionan aquí interacciones especiales con estas personas. No se dice que ninguna de ellas dijo al Señor algo, solamente se indica que Jesús con la palabra obró en ellos. Ahora, en estas dos historias, ¿qué punto en común encontramos? Bueno, considero al menos dos. Por un lado, una diferencia y por otro lado, una similitud. La diferencia, o sea, lo distinto, es que en el primer caso se trataba de una persona allegada, la suegra de un discípulo reconocido, como era Pedro. En el segundo, personas aparentemente no cercanas, no se menciona ninguna conocida, simplemente personas que llegan. Notamos cómo con ella, al sanarla, siendo alguien conocida, se levanta y se queda en el torno de Jesús para servirle. De las otras personas no se informa que se quedaron para servirles, no se informa nada, simplemente que la sana. Probablemente luego de ser ministrada, volvieron a sus hogares. Ahora, eso en cuanto a la diferencia. ¿Qué es lo que emparenta entonces? ¿O cuál es lo que encuentro parecido aquí? ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, básicamente que el Señor los sana a todos por igual. No hace diferencia. Sana a la suegra de Pedro, sana también a todas estas personas. No hay distinción entre unos y otros. Incluso es interesante porque en el primer caso es cuando llega a la casa de Pedro, sana a una sola persona, la suegra de Pedro, pero en el otro caso él está sanando a muchos. Y en particular se habla en un horario nocturno, en el cual usted piense en el Jesús hombre. ¿Qué pasaría con Jesús a esa altura del día? Descansado seguramente. Habíamos visto, estuvo predicando en el monte, bajó del monte, fue caminando a Capernaum, en el camino estuvo interactuando con un montón de personas, sanando, ¿no? Y uno dice, bueno, ya está, ¿no? Un té, una comidita y nos vamos a dormir. No, de repente me imagino, está así Jesús atendiendo y escucha la puerta y un montón de gente afuera. Y yo decía, no, que venga mañana, no. Mañana atendemos, no, apagar el celular y cerrar la puerta, ya está. No. Jesús los atiende. Y no solo que los atiende, dice, los sana a todos. Todos se van con Jesús habiendo obrado. O sea, ¿qué es lo que encontramos aquí emparentado? Que nadie se fue de la misma manera que había llegado a Jesús. Su poder sanador y milagroso obró en todos, sin importar de dónde procedían o qué problema les afectaba, porque ni siquiera el texto nos dice qué enfermedad tenían, qué problema, no dice nada. Los limpia, los libera, les saca los demonios, hace todo. Aquí la tercera característica que el pasaje entonces menciona del poder de Jesús para sanar enfermos, que confirma que es el Mesías, es que es un poder que atiende sin distinción personal. Atiende a todos. Así es Él, hermanos. No rechaza a ninguno que viene a Él con la actitud adecuada, sin importar de dónde viene, sin importar el problema que traiga. Él atiende a todos. ¿Qué refleja esta conducta de Cristo? Bueno, según Mateo, allí en el versículo 17, el cumplimiento de lo que ya había sido anticipado en la Escritura, versículo 17 final, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esta referencia apunta al famoso capítulo 53 del libro de Isaías, en particular el versículo 4. En esa profecía se enseñaba acerca del siervo de Jehová y de su obra por el pueblo que fue enviado a salvar.
Y dentro de los aspectos mencionados, la referencia específica que hace el apóstol apuntaba a la identificación con aquellos afligidos y menesterosos. Como un erudito indica, por medio de su milagro de sanidad, Jesús participó en la tristeza y el dolor humanos, en que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por un lado, participó al condolerse del dolor y la enfermedad del hombre. Él conocía los corazones de los hombres y sus sentimientos internos. Conoció la agonía, el desconcierto, la confusión, la desesperación y hasta la frustración que la enfermedad y la debilidad producen, además del dolor físico. También se identificó, según aquí Isaías, entiendo, y llevó nuestro dolor al empatizar con nosotros respecto a la causa central de toda aflicción y dolor que tiene que ver con el pecado. Centralmente, toda debilidad y toda circunstancia provoca o es producto de la caída. Por ejemplo, de esto, recuerde, cuando Jesús lloró por la muerte de Lázaro, no fue por la pérdida de un ser querido, ya sabemos que Él en instante lo iba a resucitar. Él llora por percibir la fragilidad humana producto de los efectos de la caída en cada ser humano. Pero además, sobre todo, Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias en el sentido último de que con su obra redentora iba a destruir para siempre todo efecto del pecado en la vida de aquellos que confían en Él. Su obra iba a actuar en esto. Al sanar a tantos en la región de Palestina, estaba anticipando la gloria de su reino venidero, en el cual las enfermedades, los dolores y la muerte misma solamente van a ser un recuerdo del pasado. Como menciona allí capítulo 21 de Apocalipsis, ¿se acuerda? Cuando ya su obra se consume y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Isaías, en su capítulo 53, así identificó al Mesías Salvador, y es en el testimonio que Mateo comprobó que pudo afirmar que la profecía de Isaías estaba cumpliendo, que ese que estaba sanando a toda esta gente era el Salvador, el siervo del Señor que tanto habían esperado. Su poder milagroso obrando en la sanidad de muchos era la evidencia, y toda clase de personas sin distinción personal que confiaron en Él fueron también testigos de esta realidad. Estos conceptos finales deben ser de reflexión para todos los cristianos. Y yo creo que en particular es de mucho consuelo y mucho ánimo. Por un lado, entender que este Cristo en el que confiamos es bondadoso, es bueno, se compadece, tiene misericordia. Noten que en su gracia Él dispensaba esta gracia, esta bondad, esta ayuda para toda clase de personas. Incluso para muchos que a diferencia de la suegra de Pedro, ni siquiera después sabemos si le siguieron o no. Ni siquiera. Así que entonces, si esta bondad del Señor, de nuestro Salvador, se reflejaba sin distinción en todos aquellos que vinieron a Él, no va a estar disponible para aquellos que son parte de su pueblo. Porque a veces en la aflicción, el dolor, los problemas, enfermedades o problemas en general, entra esa duda, ¿será que el Señor me va a atender? Hermano, miren, ¿cómo no va a atender? ¿Cómo no lo va a hacer? Este Mesías al cual servimos está atento a nuestras aflicciones y dolores. No es apático, no es indiferente a ella. Entiende nuestro sufrimiento y cuando venimos a Él por fortaleza, nunca nos da la espalda.
El autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 15 y 16, un texto fabuloso, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos atiende, hermano, con amor y de acuerdo a su voluntad nos asiste de la forma más sabia. Podemos confiar y venir a Él en cada circunstancia difícil que vivimos. No hay otro Salvador al que debamos acudir. Que el testimonio del Evangelio, entonces, hermanos, consuele nuestros corazones y nos fortalezca. Y que podamos alentar a otros en medio de su aflicción para que también acudan a Él, porque Él atiende a todos sin distinción personal. Finalmente quiero hablarle a aquellos que están sin Cristo. Tu vida a causa del pecado está en condiciones similares a las de algunos ejemplos que vimos en esta tarde. En oprobio, en gran necesidad, con un corazón que desfallece por no poder encontrar un remedio que alivie el peso de la condenación que estás cargando sobre vos mismo. Y lo más grave es que si no te pones a cuentas con Dios, tus problemas actuales a causa del pecado no son más que un anticipo del sufrimiento que te espera en la vida venidera. La aflicción momentánea no es comparable a una eternidad en el infierno, y tenés que pensar en eso. Pero también tenés que recordar, como escuchaste bien en el Evangelio, que eso puede cambiar, que Jesús vino al mundo para salvarnos, que su sacrificio en la cruz fue la ofrenda que obtuvo la paz con Dios. Y que su resurrección comprueba que Dios aceptó su sacrificio. Y por eso, querido oyente, Él te llama hoy. Cristo te llama a que vengas en esta tarde a Él para que puedas recibir el perdón de todos tus pecados y la vida eterna. Para eso tenés que reconocer tu bancarrota espiritual, que no te puedes salvar a vos mismo. Tenés que arrepentirte de tus pecados y, como dijimos hoy, tener fe en Jesús y en su obra redentora. Querido amigo, querida amiga, hoy tu vida puede cambiar para siempre. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Vení a Cristo Jesús, por favor. No esperes más. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por tu palabra que habla en nuestras vidas. Meditar en tu poder, ese poder que sanó enfermos y que confirma que sos el Mesías Salvador, aquel que vino a salvarnos. Que estas verdades nos lleven a ver nuestra propia vida, lo que has hecho por nosotros y lo que todavía seguís haciendo, y nos llenen de humildad, de obediencia a tu voz, de un corazón humilde que confía en las peores circunstancias y que cree de que vos nos atendés a todos los que acuden a vos de manera correcta. Ayúdanos a meditar en estas verdades y a ponerlas en práctica durante la semana. Ruego todo esto en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie, hermano, vamos a cantar.